aulas, en fin, pero bueno, ya estamos todos donde tenemos que estar y vamos a comenzar. Bueno, esta es una sesión un poquito especial. Nosotros llevamos desarrollando este seminario de investigación en bioética desde 2009, nada menos. O sea, que ya llevamos una larga trayectoria reuniéndonos todos los meses, haciendo una sesión en la cual dedicamos 2 horas con un ponente, alguien que nos explica pues, un tema de su investigación, algo que estén pensando, que estén desarrollando, y después dialogamos. Y esta es una de las características de este seminario, que siempre hay un espacio de diálogo, ¿vale? Y este es el elemento fundamental. Las exposiciones se graban y quedan colgadas, no así los diálogos, porque consideramos que para que la gente se sienta libre y pueda exponer sus ideas con tranquilidad, pues es mejor que no queden grabadas. Esta sesión, digo, es un poquito especial porque confluimos con una asignatura optativa que se titula Cómo ser buen médico y no morir en el intento y que impartimos en esta facultad para los estudiantes de medicina, que son los que están aquí en el aula. Y al mismo tiempo confluimos con los estudiantes de la asignatura de bioética del máster de ética aplicada que se imparte en la Facultad de Filosofía. Con lo cual hoy estamos un montón de gente, bueno, pues con distintos intereses, distintos perfiles, tenemos estudiantes de distintos niveles, tenemos profesionales que se dedican pues, al mundo de la medicina, de la enfermería, del derecho, en fin, de muchos ámbitos. Y lo que queremos es, ya que tenemos esta ocasión, pues poder dialogar sobre un tema que a todos nos interesa. El título de la sesión no puede ser más sugerente. No sé si lo conocéis, el título es Narrativas de ciencia, clínica, enfermedad, cuidado y mortalidad. Por si esto fuera poco, que el tema es interesante, y ahora paso a presentaros a nuestro ponente, tenemos la visita y estamos muy honrados de que haya venido aquí el doctor Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, que viene de México, que es bueno, pues una de las figuras relevantes de la bioética en México, y que nos está haciendo una visita. Así que, bueno, pues también su participación seguro que nos aportará un montón de ideas para el diálogo, etc. Y nuestro ponente hoy, quien va a desarrollar este tema tan sugerente, es Javier Júrez Gutiérrez, que es muchas cosas, sobre todo amigo. Médico, está en el equipo de soporte de atención domiciliaria, se dedica al soporte en cuidados paliativos en Cartagena. También atención primaria en un centro de salud también en la región de Murcia. Es vicepresidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, experto en bioética con una larguísima trayectoria y, entre otras cosas, es interesante de esa trayectoria que él se ha dedicado principalmente en su investigación a los temas que tienen que ver con el final de la vida y, sobre todo, con el acompañamiento en ese proceso que llamamos de la toma de decisiones compartida, ¿no? Es decir, que cuando estamos en ese escenario final, pues hay que ir tomando decisiones sobre el futuro. Esa planificación compartida, que en algunos casos aterriza en algunas directivas previas, ahora él explicará, en otros casos no. Y, de hecho, dentro de la asociación y también al margen de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, dirige grupos de trabajo y asociaciones incluso que se dedican a esta cuestión de la planificación compartida. Esto así por decir algunas cosas, porque su currículum es mucho más amplio. Así que, bueno, el perfil yo creo que no puede ser más sugerente. Mil gracias, Javier, por querer estar con nosotros esta tarde y te dejo la palabra. Vamos a ver si así los que están ahí al otro lado pueden ver la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. Ciérrenme los micrófonos, por favor. No, voy a cerrar ahora mismo. Solamente quería informarle que donde pone Popa Virgil Florín es Popa Mijaila Genoveva. Es que es el ordenador de casa. Lo siento. Va, ningún problema. Muchas gracias. Gracias. Ok, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Lidia. ¿En qué curso estáis? Mezcla. ¿Y de qué mezclas? ¿Qué mezclamos? De primero a quinto. De primero a quinto. ¿Quiénes sois los de primero? ¿Y los de segundo? ¿Tercero? Va reduciendo, si os fijáis, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, bien, aguantamos ahí con una mediana ahí de tercero, cuarto y quinto razonable. Bueno,
Bueno, pues esta es la primera pista de circo que tenemos, que es la de los estudiantes. Luego, como ha mencionado Lidia, tenemos más alumnos de máster, ¿no? Y luego tenemos también pues, los tradicionales o las personas que se conectan de distintas partes del mundo. En este caso, como acabamos de ver una intervención de una compañera. Es una alumna de máster. Y alumna de máster, entonces. Pero bueno, que tenemos gente de los dos lados del Atlántico. Y entonces, claro, ¿qué os cuento yo de lo que cuento siempre? ¿No? De lo que cuento de mis preocupaciones yo, bueno, dilatado currículum no lo sé, llevo 30 años en bioética, pero es porque empecé nada más a acabar la carrera. Esto es una cosa que puede suceder. De vez en cuando acabaréis la carrera y suceden cosas y puede que surjan oportunidades y decidáis hacer algo que no estaba en principio en el plan previsto, ¿no? Pero ese fue mi escenario, ¿no? Al acabar la carrera, con Diego Gracia se iniciaba una promoción del máster, entonces de bioética, y nada más acabar la carrera, mientras preparaba el MIR, un MIR, el que nos presentábamos 23.000 personas para 1.800 plazas, pues me empecé con el máster. Algo se resintió, digamos, y podéis elegir si el MIR o la bioética. En mi caso fue ese año de MIR, ¿no? Y bueno, de ese origen pues vienen algunas de mis circunstancias profesionales, ¿no? Pues quería comentar. Bueno, los borros que llevamos, ahí hay unas siglas que algunos entendéis, otros no, pero vamos, son asociaciones, ¿vale? Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención. Aquí las tenéis un poquito más en su naturaleza, de sus logos y sus cosas, ¿no? Y luego pues está la región en la que vivo en este momento. Yo soy madrileño, pero vivo desde 2005 en la región de Murcia, Servicio Murciano de Salud, los equipos de soporte paliativos, que es donde estoy actualmente. Y Kairos es un programa de investigación que desarrollé con proyectos con ayudas de investigación. Bueno, si solo veis esto, ya os hacéis una idea de que ser un buen médico tiene una serie de desafíos, que no solo que tiene clínica, que tiene actividades que pueden estar relacionadas con la actividad profesional, a asociarse, ¿no? A sociedades científicas, y que tiene otro conjunto, digamos, de circunstancias que, obviamente, además de médico, pues uno es ciudadano de su sociedad y hace otro tipo de cosas, ¿no? Y tiene una realidad también, eventualmente, docente investigadora, ¿no? que tiene de trasfondo en ese contexto. Bueno, vamos a ver si esto o no da un cierto juego. Yo hoy, como vamos a tener varios ritmos de esta conversación inicial hasta que os vayáis el primer grupo y luego vamos a seguir un poco con otro tono, sí que voy a dedicar esta primera parte más especialmente a los que estáis aquí, a vosotros, a los estudiantes, ¿no? Y por tanto dar una visión de cosas que a mí no me dijeron en la carrera, pero que vais a tener que ir identificando vosotros y vosotras con un radar que se tiene cuando uno es más joven, que tiene una percepción un poquito pues más activa, ¿no? En ese sentido, ¿vale? También intentamos centrarnos en lo que vamos diciendo, ¿vale? Y si os aburrís, pues os lo guardáis. O sea, que intentar interaccionar lo menos posible entre vosotros, porque si no va a ser complicado. Entonces, la propuesta que yo os hago es que hay un compromiso de los fines de la medicina, de los fines de la atención médica, que uno tiene que identificar a lo largo de su desarrollo profesional. Tiene que identificar cuál es la manera en que va a ejercer. La medicina tiene muchas formas, el ejercicio profesional tiene muchas características y uno tiene que decidir de los fines que todas esas formas de la medicina juntas en organizaciones y en instituciones dan respuesta a los problemas de las personas enfermas, pues tiene que decidir cuáles van a ser esos elementos con los que se va a quedar. Y en función de eso va a tener un vínculo con lo que llamamos los fines de la medicina u otros, ¿no? Y os voy a proponer que uno de los fines importantes en el conjunto de la medicina es ayudar a vivir mejor la enfermedad y el morir a las personas. Dice, pero bueno, ¿pero no es curarlas? Bueno, sí, eso es un objetivo, obviamente. Pero es un objetivo que si tenemos mucho éxito y a lo mejor nuestra actividad profesional la queremos centrar en eso, si tenemos mucho éxito, lo que consideremos es que las personas sobrevivan a los distintos retos a lo largo de su vida porque les habremos ido, digamos, aportando los recursos suficientes para superarlos, pero llegará un momento en que serán personas con una cierta edad avanzada, irán acumulando cada vez el campo de juego estará más inclinado para nosotros y cada vez tendremos unas circunstancias más difíciles de
de compensar. Por lo tanto, tendremos una persona con mayor fragilidad, con edad avanzada y que irá acumulando una serie de fallos en distintos órganos y sistemas. Por lo tanto, al final, todas las personas, el 100% de vuestros pacientes se van a morir. Otra cosa es que no se mueran en el proceso de asistencia que vosotros hagáis, ¿no? Entonces, en el conjunto de su vida, pues interaccionáis con pacientes que, bueno, con especialidades que no mueran. Pero esto es uno de los objetivos. Obviamente, aunque no todos los médicos o no todos los profesionales se dediquen a esa etapa, va a haber una carga muy importante, porque va a ser vuestros abuelos, va a ser que va a afectaros de un modo u otro, o bien como familiares, o bien como profesionales, o bien como, bueno, en las circunstancias que vais a daros cuenta de esta realidad, ¿vale? Las personas enfermamos, las personas morimos. Y entonces ahí la cuestión es, como profesionales, ¿qué hacemos con esta realidad? Bueno, pues podemos ser un poco ir a remolque, como nos sucede en muchos momentos del ejercicio de la medicina, que vamos un poco a demanda de las cosas mientras intentamos generar conocimiento, o podemos ser proactivos. Y la propuesta es que seamos un poquito proactivos. Y fijaos, este tipo de narrativas, ahora vamos a por qué la narrativa es importante, porque los seres humanos, al fin y al cabo, pues nos contamos historias, es como reconstruimos, enlazamos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque nos contamos esas historias o bien de nuestro pasado, y eso nos da unos elementos culturales, una civilización, o bien porque es como nos explicamos el presente que vivimos, o bien porque proyectamos nuestras expectativas y nuestros proyectos. Vosotros ahora estáis llenos de proyectos, de lo que va a ser habéis elegido una profesión, una carrera, habéis entrado y habéis decidido, bueno, pues tenéis unas expectativas en este momento de futuro. Pues ese es un poco el escenario en el que estáis. Pero este rol, como profesionales, vais a daros cuenta que estáis interaccionando con distintas realidades a la vez. Y en algunos momentos es un gorro, si queréis, una gorra, un mono de trabajo, que os va a dar una perspectiva más del conocimiento, como algo, si queréis, como ciencia, como una búsqueda de conocimiento, es una realidad más abstracta, que es eso de la realidad de la diabetes, que es eso de la realidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, qué está pasando ahí, qué mecanismos fisiopatológicos hay. Bueno, podemos tener preocupaciones en ese sentido. Otras veces va a estar más en la interacción de tengo que pasar planta, tengo que pasar consulta, tengo que estar en las urgencias, ¿no? De interaccionamos de manera directa, de manera clínica, con personas. Y después tenemos otras realidades, sin embargo, interaccionamos con esas personas que viven, a su vez, de modo subjetivo, su realidad de otro modo. Cómo viven su enfermedad, cómo viven su realidad de enfrentarse a la mortalidad en un momento dado u otro, ¿no? De verse morir, o de ver que se acaba o que avanza su vida y que esta se puede acabar. ¿Y qué hacemos con esa realidad intermedia de cuidado que prestamos nosotros, pero que también en este caso se centra en las personas familiares o cuidadores, la red de cuidados que rodea a las personas? Eso sería un poco el protagonismo que hacemos. Y para eso intentamos hacer un pequeño viaje que va a tener pequeños pasos por el pasado, por el presente y por el futuro. Bueno, una mención un poco sobre los elementos trabajos como la Fundación Lilly o tal, pues ser médico, los valores de una profesión, o sea, este tipo de recopilaciones de educación médica que recogen, esto son gratuitos, se distribuyen en la Fundación Lilly si lo pedís, la Cátedra de Educación Médica. Bueno, pues de alguna manera tenemos que tener presente que nos manejamos en estas tres dimensiones, estos tres contextos de presente, pasado, o sea, de pasado, presente y futuro, y con unos dominios que podríamos llamar estos cuatro, ¿no? Que se producen simultánea e interrelacionadamente en vuestra realidad clínica, que es lo que decimos, cuidar pacientes en la clínica, que es implicarse en la generación de conocimiento, esta sería la parte de ciencia, ¿no? La indagación y la mejora de las atenciones, y participar en una comunidad profesional que intercambia buenos estándares de buena práctica, que establece maneras de organizarse, ¿no? Maneras de responder a los nuevos retos, y hacer un proceso continuo de formación continuada. Por supuesto, estas etiquetas de contexto, pasado, presente y futuro, y de dominio, que en algunos días van a aparecer, pues las tenéis que tener presentes, que el principal responsable de la formación es uno mismo. Todo lo demás, y además el responsable de filtrar la calidad de la información que recibe y de digamos, buscar, si no, recursos. Eso es una característica de vuestra generación seguro, que es la inmensa disponibilidad del conocimiento inmediato. Bueno, pues eso requiere unas ciertas elementos formales de cómo discriminar la calidad de eso que uno accede,
y por lo tanto al final es un proceso laborioso que os va a acompañar durante toda vuestra vida profesional, ¿no? Bueno, esta primera es una mención que estaba dirigida sobre todo a vosotros. Ahora incluimos un poco a todo el mundo en el sentido de que esto es un clásico que utilizamos muchas veces, que es que, claro, todo esto es la complejidad en la que trabajamos los profesionales, ¿no? Es decir, nos movemos en un entorno en el cual somos un tipo de profesional, médicos, enfermeros, podría haber otros, ¿no? Interaccionamos con una realidad que es la enfermedad y el estado de salud y interaccionamos con unas personas, que son las personas enfermas, lo hacemos en una institución. Bueno, todo esto nos da una complejidad para la asistencia bajo algo que nos dinamiza a todos, que es que la salud es un valor que perseguimos como sociedad. Es un valor que está en construcción, es decir, que cambia a lo largo del tiempo, que se percibe de manera distinta a lo largo del tiempo. El embarazo es una enfermedad, produce problemas de salud, la menstruación, el tener hay elementos que son elementos culturales que producen muchos problemas de salud eventualmente y que vamos modificando como sociedad. Líneas rojas que establecemos como sociedad. Debemos prestar servicios para según qué cosas. Por ejemplo, en un momento dado desinstitucionalizamos la psiquiatría y dejamos de ingresar a la gente y dejarla de por vida, entonces es mucho más reducido, digamos, las personas que están institucionalizadas con problemas de salud mental. Eso es una apuesta de sociedad y eso es una apuesta que tiene sus consecuencias o sus interacciones. ¿Está incluida la ayuda médica para morir o no está incluida entre las características de las funciones de los médicos? Pues durante siglos no. Y en un momento dado, pues unas sociedades a partir del siglo XX empiezan a regular, que esto se puede regular con unos equilibrios. Y en nuestro país, pues hace 3 años, pues esto está regulado. Vosotros empezáis a estudiar cuando eso estaba como una línea roja, los que estabais pasado ya al tercero, o cuarto y quinto. Y en este momento, cuando salgáis como profesionales, eso es una prestación que tiene una regulación. Por lo tanto, son valores que la sociedad establece. Luego, uno se tendrá que posicionar como individuo y tendrá que clarificar, ¿no?, cuáles son, cómo acomodarse, ¿no?, a esos objetivos en la vida. Entonces, tener en cuenta que todo eso establece vamos a descomponer un poco, y toda esa idea de salud, fijaos que ha evolucionado a lo largo de la historia. No vamos a entrar ahora, pero obviamente la salud definida en el año 48 como perfecto estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, es una cosa. Y por otro lado tenemos una definición más reciente, sugerida, apuntada, propuesta, como es la habilidad de adaptarse y autogestionarse ante desafíos sociales, físicos y emocionales. Vemos que hay valores distintos detrás de estas dos definiciones. Valores que las sociedades post-Segunda Guerra Mundial y sociedades del bienestar con mucho desarrollo promovieron, ¿no?, el bienestar, una politización, si se quiere, del bienestar. Y en la sociedad de 2000, del siglo XXI, pues hay esta idea de empoderar, de darle recursos a las personas para ser capaces de autogestionar, de darle apoyos, darle apoyos, reducir las barreras arquitectónicas, si tienes problemas físicos, reducir o de percepción, ¿no? Pues entonces hacer algunos, digamos, compensaciones, o bien arquitectónicas, o bien de recursos, o bien de apoyos de personas que te asistan, o bien de una serie de circunstancias para adaptarte, ¿no? Estamos en esas circunstancias. Vamos a descomponer un poco más la pirámide esta que tenemos. Entonces veis que ahí efectivamente tenemos ámbitos distintos que son de corto plazo, de medio plazo y de largo plazo. Es decir, cosas que nosotros modificamos en el tiempo. Yo, en el corto plazo, tiene que ver cómo interacciono con vosotros ahora. Si ahora me dedico a ser más jovial o a hacer chistes, esto es una modificación en lo micro, en el corto plazo, ¿vale? Si me dedico, en lo meso tiene que ver con cómo se organiza vuestra docencia, cómo se organizan las materias, cómo se organiza eso. Eso es una cuestión institucional que en principio modificarla lleva su tiempo. Venga, vamos a cambiar el plan de estudios porque no está equilibrado. Eso nos lleva un tiempo cambiarlo y le tocará cuando se empiece a poner en marcha el siguiente plan de estudios. Eso es meso, eso es institucional. Lo mismo nos pasa en las instituciones de salud. Cuando vayáis a ir y trabajáis en un servicio, tendrá una estructura, una relación con los profesionales de medicina, de enfermería, los auxiliares, celadores, administrativos. Tendréis unas interacciones y interaccionaréis con otros profesionales en otro contexto. Y tendréis pacientes en distintos formatos. Tendréis pacientes o bien en la cama, hospitalizados, o bien en las urgencias para valorar, o bien en las consultas, o bien iréis a domicilio. Por lo tanto, distintos puntos de atención en dispositivos que pueden ser o de atención primaria,
o de atención en hospitales, o bien de centros o instituciones intermedias, ¿no? Y entonces ahí se desbordará lo sanitario y nos daremos cuenta que necesitamos instancias sociosanitarias que requieren el concurso de más recursos, si se quiere, más instituciones, más sistemas que el mero sanitario. El problema es que, como tenemos mucho éxito con la medicina, las personas se van haciendo más mayores, tenemos problemas que ya no resuelve solo la medicina, sino que tienen dimensiones sociosanitarias según avanzan en edad las personas y, por tanto, que requieren de nuevo integración, ¿no? Atención al final de la vida, la atención sociosanitaria requiere equipos en esta misión. Bueno, pues, ¿qué narrativas pensáis que daría cada una de estas perspectivas? Pues ahí tenéis el título, ¿no? Hay una realidad que son los familias y cuidadores que no están visibles en esta pirámide de 4 lados, pero que si la hiciésemos más real, a la realidad la base no sería cuadrándose en cuadrado, sería pues un octógono, o sería, es decir, habría más participantes, ¿no? En la base y habría muchas más interacciones. Esa es más nuestra realidad, está simplificada. Pero bueno, vamos a ponerlos ahí en ese contexto. Tenemos narrativas de ciencia, que es esa parte donde los profesionales interaccionamos con la realidad del conocimiento, digamos, de una manera más abstracta al hilo. Por supuesto que podemos hacer investigación operativa ligado a la mejora de la calidad y, por supuesto, investigación clínica y tal, pero entendedme que hay una parte que es mecanismos de enfermedad, que es fisiopatológica, que es de todo esto, y, por supuesto, que ahí la medicina ha tenido muchas historias que es importante conocer. A mí me puede valer con decirme que en 1748 se utiliza la primera anestesia y no sé cuánto, si es un dato de historia de la medicina. Pero conocer la historia, amigo, la disputa que había entre Horace Wells, entre Jackson, la disputa que había entre los protagonistas que descubrieron que efectivamente con el éter, con el gas hilarante, te resulta que si te dabas un golpe no sufrías daño, y todo el proceso de intentar aplicarlo asistencialmente en unos sitios que eran como unos anfiteatros, como estas facultades tan grandes que tenemos, los anfiteatros que hay aquí, y ahí se ponía un paciente y se ponía, venga, vamos a sacarle una muela. Eso era una cosa que había que hacer súper rápido, en unos segundos, porque el dolor era muy grande, y de repente le das el éter y tal, le sacas la muela y el tipo no se ha quejado. ¿Qué está pasando? Siglo XIX, o sea, no hace tanto. Bueno, pues como eso resulta que la siguiente lo prueban en una persona más obesa y entonces no funciona, porque entonces no sabían que obviamente la distribución de los anestésicos en las personas con masa grasa no es igual, entonces dirán, ¡ah! ¿Qué está pasando? No funciona esto, tal. Entonces autoexperimentamos, vamos a autoexperimentar. Los primeros las historias de Wells, de Jackson y tal, eran historias donde los médicos, cuando probaban este tipo de innovaciones, si toda la clase médica se resistía y decía, ¿pero qué me estás contando? Pero que esto no funciona así. ¿Cómo vas a ir en contra de Galeno? ¿Cómo vas a ir en contra de, digamos, de los humanos? ¿Cómo vas a ir en contra de los mecanismos? De enfermedad, no. Esto, perdona. Vamos a ver qué es lo que está pasando en toda esa resistencia. Ahora Wells muere pobre de solemnidad. Jackson no consigue tener el reconocimiento que quería, que era un académico, digamos, de universidad de prestigio, ¿no? Porque en el fondo, pues tampoco lo había descubierto él, ¿no? Y de repente empezamos a probar otras cosas. Pues si funciona con el éter, igual funciona con otras cosas, con el cloroformo. Vamos a intentar, ¿no? Entonces intentamos empezar a hacer investigaciones con el cloroformo. Y autoexperimentación, por ristre, ¿no? Vamos a probar y a ver qué pasa, ¿no? Historia de la medicina, historias, narraciones de ciencia, coged lo que queráis. Cogéis algo que tenéis súper asumido, el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Contribuye a la creación de las úlceras o no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué utilizamos? Para contrarrestar eso produce el ácido y lo produce la bacteria. Y ahí cuando se suman las dos cosas, tenemos ahí un pequeño cóctel que provoca enfermedades, digamos, ulcerosas, gastroduodenales, ¿no? Pues esto que es súper sencillo que tenemos, pues vamos a bloquear la bomba de protones y además vamos a erradicar la bacteria, ¿no? Dos acciones bastante sencillas que hoy en día son estándar de nuestra práctica clínica. Bueno, pues el redescubrimiento de la bacteria, la tesis bacteriana, digamos, que Se ha dejado de oír, ¿verdad? Sí, no oímos, ¿eh?
Lo que pasa es que no estoy viendo un chat. Ahora se ha quitado el micro, ¿no? No sé, igual por algún golpe que ha dado a la mesa, no lo sé. Pero yo no le he dado al micro. Ahora ya está. ¿Dónde os habéis dejado de oír? Nada, Bueno, hace todo- poco, ¿no? Poquito, muy poquito, sí. Sí, bueno, entonces seguimos que, como decíamos, narrativas de ciencia, ¿no? Insisto, por supuesto no podemos reconstruir toda la historia, todo el pasado, todo el legado con historias, ¿no? Pero aquellas cosas que os llamen la atención, aquellas cosas que hayan resultado muy relevantes, intentar aproximaros de un modo narrativo, porque os van a resultar seguro, primero os lo vais a recordar. Por ejemplo, si os interesa la cirugía, leeros las historias de la cirugía de Thorwald. Es el siglo de los cirujanos y la era de las cirugías. Son dos obras de un alemán y reconstruye de manera muy narrativa. No hace falta leeroslos seguidos si queréis, pero bueno, son dos libros traducidos hace muchos años que son interesantes. Y este tipo de cosas, pues hacer narrativas de profesión, ¿no? Historias de las profesiones, ¿qué me interesa más? Gine o tal, bueno, pues si puedes alguna narrativa de gente que, digamos, que tengas la experiencia del ejercicio profesional, ¿no? Eso lo hacen en las academias, ¿no? Cuando llegáis a estudiar también, ¿no? O sea, sus presentan historias de compañeros sobre en qué consiste esa característica de la profesión. ¿Por qué la gente con los primeros números elige derma? Pues es algo que con una predominancia mayor pues tiene que ver con algunas de las expectativas un poco que hay sobre la profesión, ¿no? En esos casos, ¿no? Si no ves que se te mueran mucho los pacientes, haces investigación, puedes hacer pública y privada y además tienes una vida razonable de horarios y tal, porque cuando te vas, no hace falta estar de guardia para la derma. Entonces, pues, bueno, puede ser una explicación. Eso que uno persigue en los objetivos profesionales, pues sí, no, depende. Intensivos es mucho más aperreado, por supuesto. Y otro tipo de cosas. Seguimos con narrativas clínicas. Estas son narrativas de los profesionales, de su experiencia profesional, como clínicos, ¿no? Y hay unas cuantas. No sé si sois capaces de recordar alguna que mezcla narrativas de médico y narrativas también de enfermedad, que serán las siguientes, que son las de los enfermos, ¿no? ¿Se os viene a la cabeza algún ejemplo de narrativas de profesionales? A lo mejor no habéis leído el libro, porque dudo que lo hayáis leído, pero a lo mejor habéis visto una película. ¿Habéis visto The Doctor? El médico con William Hurt, un otorrino que es un otorrino y tiene una manera de relacionarse y que padece un cáncer de laringe. No. Bueno, pues segunda recomendación narrativa. Identifiquen ustedes en la plataforma al uso que gestionen ustedes o sus familiares y digan, a ver, ¿dónde está el doctor este? Aunque suene un poco viejuno, porque es de los 90 o por ahí en la peli o algo así, pero es un poco de la importancia de cómo cambia la perspectiva, ¿no?, del profesional en el ejercicio de una profesión cuando padece, digamos, algo de lo que padecen las personas que le están atendiendo. Habría más ejemplos, luego igual en la segunda parte, pues con algunos compañeros comentamos un poco por ahí en esta línea. Narrativas de enfermedad, narrativas desde los pacientes, desde la experiencia de los pacientes. ¿Se os ocurre alguna que conozcáis así famosa o que os venga a la cabeza, alguna que haya trascendido, que se hayan dicho en los de quinto, os han dicho seguro ya, algunas lecturicas, ¿no? Los de... ¿No? ¿Sí? Me viene a la cabeza la última película de Almodóvar, bueno, La habitación de al lado se basa en una... Es curiosamente una de las obras que... O sea, Almodóvar siempre hace guiones originales, como Woody Allen, pero en esta ocasión utiliza un guión base en una historia previa, que es estadounidense. Y entonces pues recoge un poquito esa experiencia británica, también británico-estadounidense, o sea, norteamericana, es anglosajona en este caso, porque es también británica la... Y bueno, sí, es la experiencia de una paciente y cómo va con la amistad por medio, ¿no? Y bueno, va teniendo ahí, si no la habéis visto, pues todavía está, no sé si ya está en plataforma, todavía está en cines, me parece, y llegará en su momento a plataformas y luego pues a distintos entornos, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo.
Hay uno muy famoso, que es una lectura casi obligada para hablar de narrativas de paciente, ¿no? Que es Martes con mi viejo profesor, ¿vale? Martes con mi viejo profesor es un libro de Mitch Albom, que es un alumno de este viejo profesor que se llama Maury, ¿no? Es un profesor que tuvo y descubre, por periodista, él es un periodista, y descubre que está enfermo avanzado, y decide ir a entrevistarle, digamos, a despedirse, a intentar ver cómo está y tal y cual. Y se encuentra un profesor que tiene una visión de la etapa de la enfermedad con la que está y una cierta lucidez y una cierta gallardía a la hora del enfrentamiento de lo que le viene en la enfermedad. Él tiene una esclerosis lateral amiotrófica y va con un deterioro progresivo. Pero bueno, hace una serie de entrevistas los martes. Entonces recogen un libro que le marca profesionalmente y que se convirtió en una referencia. Luego ha hecho otros un poco sobre temáticas también un poco relacionadas con enfermedad y tal. Pero Martes con mi viejo profesor, Tuesdays with Maury, vosotros ya tenéis que manejar las originales, porque sois una generación que ya manejáis el inglés, así que hay que irse al original siempre que podáis. Las series y las pelis en versión original siempre que podáis, ¿vale? Y acostumbraros a eso, y si podéis ir al libro original, pues también está muy bien, ya sea en PDF o ya sea en libro, súper accesible. Esas son narrativas de enfermedad. Hay narrativas muy heroicas de enfermedad. La enfermedad, esto es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, que apuntamos aquí, adelantamos aquí. La enfermedad al final va a tener que ver con los objetivos que las expectativas que uno tenga. La enfermedad es una amenaza. Y la amenaza te puede condicionar tu proyecto de vida hasta el punto de ponerlo entre paréntesis o de cambiarlo. Por eso hay que adaptarse y autogestionarse, porque la realidad es otra distinta. Y si la realidad es una enfermedad que no somos capaces de erradicar de la vida de las personas, y eso son las enfermedades crónicas. Son multifactoriales, son muy complejas, son de biología de sistemas, son de interacciones de muchos mecanismos fisiopatológicos, son de acumulación, de cuando empiezan a fallar los mecanismos de reparación del cuerpo que no está programado eternamente. Y entonces todos esos excesos, ya sean genéticos, ya sean de modo de vida que no ha sido pues suficientemente saludable, o simplemente del azar, de la mala suerte, que tengas circunstancias accidentales o, digamos, que te generen problemas de salud, pues toda esa combinación, esa coctelera genera distintos desafíos que experimenta la gente teniendo que cambiar su proyecto de vida. Y eso puede ser una batalla, interpretarse como una conquista. Si se consigue readaptar a un nuevo proyecto de vida, puede ser visto como una situación de caos y de sinsentido y de pérdida, ¿no? O puede ser visto como un proceso de restitución, ¿no? de conquista. Es decir, hay narrativas que según cómo somos y somos capaces de... Los pacientes los podemos curar, o lo que curamos son las enfermedades. El objetivo de la medicina es curar a los pacientes. En inglés hay una palabra que es cure frente a heal, ¿no? Que es sanar. ¿Cómo lo traducimos en español? Es como más complicado. Sanar parece un poquito como de esotérico, ¿no? Pero sanar tiene esa dimensión, ¿no? Heal, y eso es muy importante. Estamos hablando de disease, estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de illness. Es lo mismo. Porque illness parece más subjetivo, ¿verdad? Es la vivencia, ¿no? De enfermedad. Y disease parece más la enfermedad, ¿no? La realidad está. Bueno, entonces el objetivo de la medicina es cure diseases, curar las enfermedades, o es heal illness y ayudar a los pacientes, sanar. Bueno, pues como todo, combinar las cuatro opciones. A veces seremos capaces de curar una enfermedad y no sanaremos a la persona. Ojo, curamos la enfermedad y no sanamos a la persona, por lo que sea, por el efecto que haya generado. Muchas veces al final de todo, pues vamos a perder lo que decíamos de la pendiente inclinada, vamos a luchar contra muchos factores y al final ni vamos a curar nada. Bueno, y entonces cuando perdemos el objetivo, por tanto, hay un objetivo natural de nuestra asistencia que es supervivencia. Pongámoslo así, que es curar, que es sanar. Bueno, mire usted, no sé, supervivencia, que la gente viva para desarrollar sus proyectos.
Vale, cuando se nos agota el objetivo de supervivencia, ¿qué objetivos asistenciales nos quedan? Bueno, hacer el bien, pero es un objetivo asistencial, eso digamos es una disposición profesional, ¿no? Queremos hacer el bien, ¿no? Beneficencia, vamos a dejarlo en beneficencia, ¿vale? No es ciencia del bien, sino que es hacer, ¿vale? Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida, ¿qué es eso? Mejorar la calidad de vida, es decir, centrarnos en confort, calidad de vida, elementos que permitan disfrutar lo que sea que me permite la realidad, la enfermedad y lo que tenga, la energía que tenga, ¿no? Mi funcionalidad y confort, calidad de vida. Digo, pues esto no es poca cosa. El problema es que si pensamos que nuestro ejercicio profesional solo va a ser curación, digamos, o ponerlo de otra manera, cuando nosotros en las cosas que hacemos somos capaces de modificar el curso natural de la enfermedad, eso está en la línea de la supervivencia y de la curación o de la sanación, ¿vale? Modificar, quedaos con este concepto que me parece mucho más descriptivo de lo que hacemos. Las actuaciones que hacemos como profesionales van a estar desde ya sea en lo que hacéis hoy en las urgencias, lo que haréis en las urgencias, o lo que haréis en la consulta, lo que haréis en hospitalización, modificando el curso de la enfermedad o no. Si yo te retiro, si yo te recupero, si yo te pongo unos tornillos, si te pongo te entablillo y te recupero una fractura que te impedía una funcionalidad, ¿vale? Puedo restituirte, digamos, a tu situación de supervivencia anterior y recupero tu funcionalidad, ¿vale? Si yo te pongo en cuidados intensivos cuando tienes un fracaso respiratorio, una insuficiencia renal grave, que no funciona tu riñón, y te pongo en unos cuidados intensivos, te pongo una ventilación, un soporte ventilatorio, te dializo, lo que sea, y permito que superes la sepsis que ha provocado una esquirla de esa fractura, que ha provocado una embolia grasa o que te ha provocado una edema agudo del pulmón, ¿vale? Y te doy tiempo y hago las actuaciones compensatorias, te devuelvo, supero esa crisis y te devuelvo, digamos, a una situación funcional. Y en ese sentido he alargado una supervivencia porque tu vida estaba en jaque, tu vida estaba en riesgo, podía cortarse, podías perder supervivencia. Llega un momento en el que ese eje de funcionalidad en el tiempo lo vamos perdiendo y si la gente sigue viviendo tiempo, va a tener menos funcionalidad. Y va a tener menos capacidad, menos reserva para poder compensar las amenazas. Esa es la situación de fragilidad y de dependencia. Una persona con edad avanzada. Y entonces, toda la profesión, todo lo que hacemos tiene que estar orientado a entender que no solo va a ser la actuación en objetivos de supervivencia, porque en un momento dado no vamos a poder modificar el curso de la enfermedad, lo hemos intentado prevenir, factores de riesgo, usted vida saludable, tómense estas pastillitas que le bajen usted estos factores de riesgo, pero llega un momento que al final se acumulan y entonces estamos en otra realidad, en un enfoque que llamaríamos que no es el modificador de los cursos de la enfermedad. ¿Cuál es ese enfoque? Que es parte de la actividad que hacemos con una gripe. Es un proceso agudo cuya curso natural no modificamos mucho, salvo que utilicemos alguna antiviral en algunas circunstancias, pero en general es como 7 días con medicación y una semana sin ella, ¿no? Esto no modifica el curso mucho de la enfermedad, es aliviar cómo se siente uno, control sintomático, es aliviar, es otro tipo de circunstancias que no modifican el curso de la enfermedad, pero que alivian cómo se siente la persona, que alivian los síntomas, que alivian esas circunstancias. Por lo tanto, funcionalidad, confort, no es poco plan. Y además, en un momento dado va a cobrar cada vez más importancia y a eso le podemos poner un paraguas que lo podemos llamar enfoque de mentalidad paliativa. Eso es paliativo. Lo paliativo no es... Ya no puedo hacer nada por usted, váyase usted ahora a los compañeros de cuidados paliativos. Yo, oncólogo. No. Ya no tengo herramientas para modificar el curso de su enfermedad y ahora vamos a ver cómo puede usted vivir lo mejor posible los días que le queden con la mayor funcionalidad y confort posibles. Y ahí hay unos compañeros que tienen algunas herramientas para intentar maximizar eso, ¿vale? Pero no es lo mismo. Por tanto, enfermedad e inmortalidad, acordaros de algunas de estas. Tuesday with Morrie, martes con mi viejo profesor,
y la versión inglesa es esa, reflejaba un poco una persona que veía con lucidez lo que se le venía encima y que hacía una reflexión sobre su pasado y sobre su presente, ¿no? Y cómo quería afrontarlo. Hay algunas otras, ¿no? The Last Lecture. Esta es una conferencia que da un profesor de universidad que descubre que tiene un proceso de cáncer terminal, que en corto plazo va a acabar, y da una última conferencia, que es todo un canto a digamos, una visión esperanzada y tal, también muy interesante. Bueno, hay muchísima narrativa de enfermedad y de mortalidad. A pesar de que decimos que la muerte y el morir es un tabú, fijaos que estos son realidades no tanto de muerte, sino son del proceso de enfermedad y de morir, que es distinto. ¿En qué nos debemos centrar? No tanto en la muerte, que al final es una transición impredecible, más o menos. Es en el proceso de morir mientras tienes una realidad en la cual sabes que vas un poco contra, que ya estás en periodo de prórroga o de descuento, es decir, que vas con una realidad en la que estás disfrutando pues, lo que tengas disponible en esas circunstancias. Narrativas de cuidado son las de los profesionales, las de los cuidadores. Obviamente en demencias es una narrativa muy poderosa, en algunas enfermedades, y son pues de la mujer hay alguna obra muy reciente de un periodista acreditada que pierde a su marido. Bueno, tenemos obras de pues, hija de paciente con demencia. Tenemos también narrativas importantes en este sentido y son relevantes. Y algunas suceden de los mismos protagonistas. Y por último, fijaos, integrando las de mortalidad, integrarían. Hay una obra que les recomiendo que es Ser Mortal, Being Mortal, que es de Atul Gawande, que es un médico cirujano, pero que tiene la combinación de cirugía y salud pública. Está traducida, Ser Mortal, la pueden entender en inglés, Being Mortal, ¿vale? Y es un recorrido que él hace al descubrimiento de una enfermedad grave de su padre, médico, y empieza de repente a interesarse por los temas de la atención a estas enfermedades en el final de la vida, y entonces reconstruye en distintos capítulos las distintas cosas que se hacen, pues en atención en las comunidades que cuidan, iniciativas comunitarias de los mayores, el envejecimiento, la soledad no deseada, pero luego también pues los paliativos, la planificación, distintas herramientas que se han ido utilizando y que él cuenta con ese fervor un poco como del descubrimiento, un médico de Harvard, ¿no? Que descubre como novedoso una serie de cosas y lo refleja al hilo de la experiencia que le ha tocado como, digamos, familiar o cuidador, no como profesional. Gawande es muy conocido por otras obras previas, como en relación a la cirugía, al ejercicio de la cirugía y al ejercicio de estas iniciativas de salud pública. Uno de sus méritos, por ejemplo, es el tema de checklist, de la lista de comprobación, digamos, que se hacen los quirófanos, para decir, bueno, cómo establecemos estándares de cuidado en la asepsia, la preparación de equipos complejos que tienen que estar disponibles y tal, mediante listas de comprobación. Eso es lo que hacen, no sé si os habéis montado en un helicóptero, ¿alguno se ha montado en un helicóptero? Ninguno. Os lo recomiendo, es una experiencia súper interesante. Pero una de las cosas que descubres es que en el avión tú sabes que te montas y mientras están haciéndote, ¿no?, cosas y tal, tú sabes que en la cabina están pasando cosas, ¿no? Pues en el helicóptero es que no lo puedes, o sea, es que lo estás ahí viendo, ¿no? O sea, estás viendo que el tipo está haciendo comprobaciones. Y menos mal, ¿no? Porque se supone que si las cosas tú tienes que comprobar que todas las cosas están bien, flat, no sé qué, pum, funciona. Y si se te enciende una alerta, amigo, el sistema tiene que decirte qué es lo que hay que hacer. ¿Significa que me quedo parado? ¿Significa cuál es el plan? ¿Significa que tengo que hacer algunas acciones para corregirlo? ¿Significa que esto es un error, digamos, grave que me impide poner en marcha el vuelo? ¿Vale? Y este es un mecanismo basado en la experiencia, obviamente, de accidentes, de lo que sea. Alertas. Alertas. Es decir, algo que te lleva a modificar. ¿Qué alertas tenemos nosotros en medicina que nos lleva a ayudar a la gente a hacer procesos de toma de decisiones y acompañarles cuando hay incertidumbre? Es decir, fruto de estas narrativas, que en la atención que hacemos, qué cosas deberíamos identificar como alertas para desarrollar un plan de actuación a futuro. ¿Esto alerta? ¿Me lleva a hacer algo ahora, hoy en la consulta? ¿Me lleva a hacer un asterisco y hablarlo con X compañero o compañera, o hacerle una interconsulta? ¿Me lleva a plantearlo en una reflexión sobre algún cambio que hay que hacer? ¿Tengo que activar a la trabajadora social? ¿Cómo qué?
Pues como una persona que me viene a la consulta siempre sola. Y cada vez tiene más problemas de dependencia, porque viene acompañada de una persona mayor, tan mayor como él o ella. Y que si tiene una circunstancia de salud, si yo no sé, alerta, si yo no averiguo cuál es su estructura de cuidados, pues puedo esperar a que surja la crisis. Pero cuando surja la crisis, a lo mejor tengo mucha menos capacidad de maniobra. Y entonces el abuelo se queda en el cuarto de baño de su casa durante horas hasta que le recoge a alguien, que es un vecino, porque vive solo, porque es que resulta que la persona que le cuidaba le ha pasado otra cosa cuando se cae. Y hay circunstancias que desbordan la responsabilidad de la atención que estamos haciendo en el momento, pero sin embargo que al menos tenemos una cierta responsabilidad de alertar. ¿Nos parecería una buena práctica si nos dice que la persona es alérgica a algo, le damos una medicación, nos dice que no, le damos una medicación y tiene una reacción, y no hiciésemos nada para registrar eso? Y el siguiente que venga, que arree. Le he dado la inyección de antibiótico y el tipo le ha dado una reacción, se ha puesto rojo, taquicárdico y tal. Nos parecería una mala práctica, ¿verdad? He detectado algo que tiene unas consecuencias que hay que tener en cuenta río abajo de aquí en adelante. Si lo desconocía, no se conoce, perfecto. Pero si ya lo conozco, no, así nos funciona con esta realidad de enfermedades que acumulan limitaciones funcionales y crónicas. Resulta que hay una serie de alertas que podemos tener la capacidad de detectar en la atención que hacéis, en las urgencias, en la hospitalización, en la hospitalización, y que no tienen ninguna consecuencia como una identificación para decir, que a lo mejor no nos toca a los profesionales de la medicina resolverlos, pero alertar, algo habrá que hacer, ¿no? ¿Y por qué se constituye eso entonces cuando se desconoce no es una negligencia, cuando se conoce sí? Y si hemos tenido oportunidad de conocer, ¿no? Y de intentar prevenir. ¿Por qué es muy grave que tengas un barranco, que tenga un sensor y no puedas avisar del caudal que lleva? ¿Por qué es grave que tengas un barranco y resulte que no lo tengas con un cuidado de mantenimiento suficiente? Tú no sabes qué va a producirse un evento catastrófico con un ciclo de retorno de 1000 años. ¿Cómo lo vas a saber si el ciclo de retorno es de 1000 años? No ha sucedido. Nunca. En la vida de los que tenemos, de los que poblamos en este momento la Tierra. Pero cuando hago el análisis de esas circunstancias diré, bueno, tengo unos planes, soy capaz de reaccionar. ¿Qué tiempo de reacción tengo? 2 horas. Si estoy entretenido en otras cosas. Si resulta que está lloviendo así en otros muchos sitios, pues tendré que revisarme mi sistema de alertas. Tendré que aprender lecciones de eso. Eso es el ejercicio de la profesión de cuidado también y de medicina. Necesito saber que los mecanismos funcionan y resisten test de estrés que a lo mejor son impensables. Todos los puentes, todos los ingenieros tienen unos resistencia de materiales y preparan las construcciones para eventos catastróficos, pero con un margen. Si tienes si tu evento catastrófico es resistir X capacidad de movimiento sísmico y resulta que no ha existido en esta zona ningún movimiento sísmico, pero empieza a surgir porque se producen unos deslizamientos de las placas tectónicas, las construcciones que tienes que hacer de aquí en adelante y la manera de remediar eso tendrá que tomar sentido. Pensar las analogías en el ejercicio de la profesión médica. Esas son las alertas en procesos de atención crónica. Esa es la importancia que tiene. ¿Dónde las registramos? ¿Dónde están presentes en nuestra historia? Pues esa es parte de la narrativa de enfermedad que tenemos. Bueno, y pensar en cualquier circunstancia clínica, vamos, para que no se nos duerman aquí el periodo de ventana de atención de los estudiantes, vamos a preguntarles, a ver, tenemos esta paciente, ¿qué creéis que le pasa? Tiene la pupila contraída, tiene miosis, tiene el párpado caído, tiene ptosis, tiene una sequedad facial, no está sudando, y tiene un ojo un poquito rojo en el lado izquierdo de la cara. ¿Qué le pasa? Esto tiene un nombre de síndrome y tiene un epónimo, o sea, tiene un nombre de un señor. Todos miran al de quinto, la otra de quinto, pero el hombre reparta juego, oiga, jóvenes. ¿Sí o qué? Esto es historia, pasado.
Todo está descrito por un señor que se llamaba Horner. ¿Sí o no? Era un oftalmólogo. Resulta que el Horner ese del síndrome de Horner, efectivamente, era un señor que vivió en el siglo XIX en la Universidad de Zúrich y describió el síntoma hace más de un siglo. ¿Vale? ¿Y cómo se llama también? Porque no solo se llama Horner, porque también hay que darle crédito a otra gente. Muchas veces se describen las cosas por varios a la vez y tal. A ver, el mini punto para el nuevo iPhone. ¿Quién lo lleva? Se llama síndrome de Claude Bernard Horner también. ¿Y quién era Claude Bernard? ¿Alguien sabe quién era Claude Bernard? El que está mirando ahí en el móvil, que lo busque, si no, ¿no? Busca en el móvil, a ver, haz algo útil con el móvil en este momento. Y Claude Bernard es un fisiólogo francés que supuso el cambio de paradigma de cómo se generaba conocimiento en medicina. Siglo XIX. Empezó a utilizar la fisiología, o sea, es el comienzo, el boom de la fisiología y la fisiopatología. Es el comienzo de hacer investigación, experimentación con animales y tal, y estudiar. Hasta entonces no se hacía, la investigación era por accidente. Viene un tío reventado en las guerras de Troya, con abierto el abdomen, y pues chico, ves ahí que salen unas ristas de chorizo, y dices, pues bueno, pues esto es el intestino, pero tú no te dedicas a investigar, digamos, las características del sistema digestivo. Por supuesto, ese señor se muere. En la guerra de Troya, en la guerra de tal, y en muchas guerras subsiguientes, ¿no? Es decir, la medicina militar producía oportunidades y las confrontaciones y tal, como para descubrir distintas cosas. Por ejemplo, un tío que trabajaba en las minas, ¿no? Y que metían los cartuchos de dinamita, o digamos, de lo explosivo que se utilizaba, que no era dinamita solo, y los metían con unos grandes, como sistemas de hierro, de varas de hierro, para apretarlos y meterlos en la profundidad de la roca. Se supone que luego los activabas y entonces saltaba. Bueno, pues en una de esas, el tipo se le salta la carga explosiva y en la barra de hierro se le mete por frontal y se le queda dentro de la cabeza. Y el tipo no se muere, que era lo normal, que se hubiese muerto. El tipo no se muere. Le sacan la barra y el tipo sigue viviendo. El tipo, después de una serie de problemas, de infecciones y tal, igual sigue viviendo. Pero le ha cambiado la personalidad. Al muchacho le ha cambiado la personalidad. De repente está desinhibido, era un hombre educado y cortés, se convierte en un tipo que está desinhibido, que es un poco... Entonces el médico, que primero alucina que haya sobrevivido con los medios de la época, pues escribe y lo describe. Esto fue el comienzo de empezar a darse cuenta que algo en el sistema nervioso central debía controlar, algo se le había debido afectar, que tenía que ver con la personalidad. El tema de la gente cuando se frontaliza, ¿vale? Pues tiene que ver. Hasta entonces, claro, el sistema nervioso central lo hemos descubierto súper reciente, porque cuando tú cogías a un muerto y pasaba un tiempo, tú para empezar, certificar que alguien moría es una cuestión de esto que va cambiando a lo largo de la historia. Todavía es una cuestión de consenso. ¿Cuándo morimos? Obviamente cuando estamos agusanados ya no hay duda. Y antes, vamos a intentar averiguar antes, cuando se para el corazón ya, pero todo el mundo sabe que se le había metido a gente en el ataúd del corazón y aparecían luego con las uñas ahí puestas porque la gente tenía miedo a decir, oye, no me tires en vida, ¿no? Entonces había que tener una cierta convicción de que la gente se moría y estaba bien muerta. Uno de los criterios clásicos jurídicos es dejar pasar un tiempo. Vamos a dejar en nuestra todavía legislación, derecho civil. Tú no puedes enterrar a alguien si no han pasado 24 horas. Esto viene de las dudas que había. Claro, cuando tú te encargas, te acercas, dejas pasar un cierto tiempo, lo que te encuentras cuando abres el cerebro es nada, una pasta, una sopa. El cerebro se descomponía, era muy difícil investigarlo, ¿no? Porque no quedaba fijado, era de lo primero que se descomponía, ¿no? Era muy difícil. Total, que ahí que de las neurociencias, estamos en el boom de las neurociencias, lo estáis viviendo vosotros, lo hemos vivido todos en estos recientes siglos. Decimos neurociencias, ¿a qué nos suena en esta facultad? Español, premio Nobel. Ramón y Cajal. Estamos hablando de comienzos, finales del 19, comienzos del 20, descripción, vamos a hacer láminas, vamos a teñir. Golgi y Cajal se dediquen a teñir ahí los tipos ahí con plata, tal. Y empezamos a describir que son neuronas que se conectan las siglas y no sé qué. Siglo y 20, o sea, 120 años. Nada.
Es decir, y luego, bueno, todos los mecanismos fisiopatológicos no os cuento. Claro, se hacía medicina, introducción a la medicina experimental, mediados del 19, pero no se investigaba con seres humanos. Esto se llamaba vivisección, a la altura de comienzos del siglo XX. Si tú investigabas, era vivisección, ¿de acuerdo? Todavía las comisiones que analizaban la investigación con seres humanos era vivisección, porque era una cosa que era una línea complicada. Por lo tanto, la investigación se complica en ese sentido. Bueno, ¿y qué le pasa? ¿Por qué se produce esto? Venga, pistas ahí las tenéis. Esto es práctica presente. Cuidado de pacientes, dice ahí, y formación continuada, formación permanente. Bueno, una de las causas es tener un tumor en la parte de arriba del pulmón. ¿Y cómo se llama ese tumor? Vamos a ir a la paciente. La paciente es fumadora desde hace 15 años, en el que dejó prácticamente, ¿no? Tenía una tos diaria, que achaca el tabaco, se encuentra cansada desde hace unos meses, desde hace unos días le duele el brazo y parece que le cuesta levantarse de la silla. ¿Qué nombre recibe este síndrome característico que puede generar un tumor de esta localización? En la zona, en el ápice. ¿Alguno? ¿No? ¿A la una? A las dos, Pancoast, ¿no? Un tumor de Pancoast, que resulta ser un radiólogo americano del siglo finales del 19, comienzos del 20. Fue en el 20, ya estamos en el 20. ¿Y cuál es una causa frecuente de esto? Fumar, ¿no? Cáncer de pulmón, tabaquismo. Síndrome paraneoplásico que asocia esta pérdida muscular, miastenia, ¿vale? Debilidad muscular que se puede asociar, ¿vale? Esa asociación paraneoplásica es un fenómeno, digamos, autoinmune, también lo describieron unos señores. Bueno, esto es una manera atractiva de estudiar medicina, ¿no os parece? O sea, que un poco como un elemento que los epónimos son, descubrimos que la historia de un paciente que tenemos delante resulta que es el legado de toda una construcción de conocimiento del pasado que podemos aplicar en el presente y aprender algunas lecciones, ¿de acuerdo? Bueno, la asociación de tabaco y el cáncer también es relativamente, vosotros la tenéis muy clara, pero eso no cambia que consumáis tabaco el 30% de vosotros. Si la media es correcta, quiere decir que aquí al menos un tercio. Si los cuestionarios, digamos, epidemiológicos son correctos, no será por información, ¿no? Pero, sin embargo, en su momento generar esa evidencia de la asociación pues fue ignorada durante muchos tiempo hasta que se realizaron algunos estudios como ensayos clínicos. Esto del ensayo clínico es una manera de generar conocimiento también relativamente reciente. Bradford Hill, ¿no? Es uno de los epidemiólogos que empezó a desarrollar este tipo de cosas y lo hizo con ensayos sobre la tuberculosis y la streptomicina. Fijaos, streptomicina no habrá provocado sorderas, ¿vale? Una cosa que beneficiaba y que, sin embargo, pues tenía algunos efectos secundarios en su momento. Ensayo clínico, ¿no? Una manera de conocer. Bueno, pues veis, hemos hecho una pequeña visita a un paciente que teníamos con un Pancoast por fumar, o entre otras cosas, obviamente, y que tenía una serie de síntomas que nosotros vamos a tomar una serie de remedios y nos permite entender la aproximación que tenemos, un recorrido por la historia de la investigación, la historia de las distintas etapas que ha tenido, ¿no? Desde esa medicina fortuita hasta ese empirismo más de Claude Bernard, Bradford Hill, bueno, y la medicina basada en la evidencia. Tenemos ahí a Sackett, ¿vale? Es uno de los padres de la medicina basada en la evidencia. Bueno, tenemos algunos retos, no vamos a seguir por aquí. Obviamente eso lo tratamos ahora con una clasificación, hay una supervivencia y en función de eso, ante esta paciente le remitimos, ¿no?, a un compañero que se especializa en tratar estas cosas y que lo hace o bien con tratamientos o bien oncológico o quirúrgico. Eso hay que descartarlo. Eso hace que hagamos comisiones. Resulta que los profesionales no siempre decidimos, ¿no?, preguntándole a Google o preguntándole a ChatGPT. No, lo que hacemos es, nos juntamos a veces en comisiones de tumores, intentamos clarificar cuál es el procedimiento de decisión, ¿no?, en esta persona. Y los cirujanos dicen, complicadísimo, la etapa en la que está, hay que hacer una investigación exhaustiva de cuáles son sus circunstancias, de qué otras cosas tiene afectadas, etcétera. Entonces establecemos una expectativa nosotros, pronóstica, y una expectativa de tratamiento. Eso es la ciencia, digamos, a saco. Pero luego lo aplicamos a personas concretas. Estábamos con Teresa.
No me voy a meter con esta deriva, que es que Teresa tiene un síndrome de Morris, porque lo complicamos un poco, ¿vale? No sé si sabéis lo que es un síndrome de Morris, pero es un pseudohermafroditismo femenino. Es una persona que tiene cromosomas XY, pero que, como no tiene producción de testosterona, normalmente se concibe, o sea, se percibe como mujer y así se interpreta tal, hasta que intenta tener deseos genésicos normalmente, o se preocupa por su amenorrea, y entonces resulta que descubre que es una situación genética compleja. Y entonces tienes que unas cuestiones que no son médicas, que son de valores. ¿Qué hace esta persona en este punto de su vida? Que ha estado 16, 17 años hasta que ha descubierto 18, a lo mejor más. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Sentirse varón cromosómico o tiene que seguir siendo mujer? Pero entonces asumir que tiene una esterilidad y entonces replantearse todo su planteamiento genético, a lo mejor su proyecto familiar es buscar qué, ¿no? Son implicaciones enormes sobre el proyecto de vida en las que adaptarte y autogestionar las circunstancias. Cómo se le acompaña en esas circunstancias, ¿no? Cómo acompañas a personas, no ya con enfermedades, sino a personas enfermas que tienen un supuesto, una situación grave, ¿no? Son proyectos de vida, son expectativas, son decisiones, son vivencias, ¿no? Esas narrativas, esas historias percibidas desde la realidad de las personas, ¿no? Imaginaos que os hacéis cardiólogos. Pasarle 30 años y estáis en la consulta de cardio revisando a las personas que tienen enfermedades reumáticas, valvulopatía mitral y empieza a fracasar. Y gran parte sabéis que cuando pasáis otros días planta y otros días tal, pero estáis pasando muy satisfechos en cardio. De cardio os habréis especializado en alguna cosa y a lo mejor pues, lo hacéis en cateterismos o lo hacéis en lo que sea, en valvulopatías, o lo hacéis en arritmias, o lo hacéis lo que queráis. Pero el hecho es que tenéis una persona que decide en un momento dado que la vais siguiendo a lo largo de los años. Y la persona tiene una valvulopatía que tuvo de joven por una enfermedad reumática, entonces pues la mitral le va funcionando. Y vosotros vais viendo, siempre hacéis ecocardio, le pedís analítica y la citáis en consulta, cada 6 meses. Entonces cada 6 meses le decís, pues va muy bien, ecocardio, pues el área que es superior te da... Y llega un punto en el que las circunstancias avanzan y la persona que lleva ya 30 años o lo que sea, que tiene 70 y pico, resulta que es tributaria de cirugía. Sí, no sé qué decís, te quedan 5 minutos. ¿Que se marcha? Sí, se marchan ahí. ¿En media o era ya? Hay media. Claro, hay media, sí. Hay media que tiene que estar en el otro. Ah, bueno, 2 minutos. Bueno, y la persona llega y os dice, bueno, pues nada, esto es tributario de cirugía. Ah, no, yo no me opero. La persona rechaza cirugía. Punto. Bueno, pues nada, vuelve dentro de 6 meses que te pediré un ecocardio y una analítica. Cero narrativa de enfermedad. Cero por qué no te operas. Cero explorar por qué, después de años llegando a estas historias. Cero saber que es la cuidadora de su marido, que tiene una demencia y que se considera la cuidadora. Cero saber que tiene miedo a los quirófanos. Cero saber que ha tenido una anemia y se ha sentido morir porque pensaba que lo de tener mal la válvula era morirse de un infarto y resulta que lo que se va a morir es fatigada, asfixiada y con disnea. Si no se opera. Pues estas son el poder de la narrativa, el poder de ser proactivos en ese contexto, y aquí os dejo con más preguntas que con respuestas, pero este es el asunto, es decir, tenemos que interaccionar de otro modo también con los pacientes y con sus cuidadores para la hora de acompañarles en la adaptación a los retos de salud que van teniendo. Pues hacemos una pequeña transición para que os podáis ir. Tomás, déjenme decir que estoy aquí y agradecer la oportunidad participar con ustedes. Vengo invitado por Javier Arias, el decano de la Facultad de Medicina de aquí de la Complutense, y que conviví con él como cirujano en la Convención de Oviedo, en la Unión Europea, en Estrasburgo, y lo invité a México justamente para provocar y promover el arraigo de la bioética